Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí al Diario El Danés con el mejor análisis y opinión de todo el acontecer del fútbol colombiano y sus jugadores por el mundo. Em, Recuerde que si le gusta este contenido, suscríbase, dele like, deje su comentario aquí abajo en la caja de los comentarios y lo leo. Eh, Arranquemos que hubo mucho fútbol el fin de semana, ligas internacionales, fecha 8, eh, dos técnicos despedidos y mucho por analizar. Y ya esta semana convocatoria de selección para la doble fecha en 10 días. Y arranquemos el viernes con Lucho Díaz, que arrancó con el pie derecho en la, en la primera fecha de la Bundesliga, con un muy lindo gol en una pared con el amigo Serge Gnabry, y participó de otras dos asistencias en el partido. 9,8 le dan de calificación en distintas aplicaciones y un 6-0 al Leipzig, una goleada para arrancar con pie derecho del equipo bávaro. Y muy bien por Lucho, que anotó gol en la final de la Supercopa Alemania, primer gol y dos asistencias en la primera fecha. Y el mejor de los nuestros en el fútbol internacional, sin duda, el de mejor nivel, el que está en el mejor club. eh, y sin duda la selección tiene que jugar en torno a él. El mejor en este momento, tanto afuera y cuando llega a la selección, debería ser el que se le acomode el equipo. No, la selección no es en torno a un jugador, pero es el de mejor momento y el que hay que aprovechar su estado de forma. Mm, John Arias, titular, segunda fecha de Premier, en la derrota de los Wolves ante el Bournemouth 1-0. Eh, el panorama de John no es bueno, ¿no? No es bueno porque su equipo es un equipo que va a pelear el descenso, es un equipo que no va a salir de la casilla 14, 15. Y si me apuran, hasta podría pelear el descenso con ese Sunderland y el Burnley, que se han reforzado en más de 140 millones de libras. Eh, Va a estar difícil. Por supuesto, va a estar jugando en la élite del fútbol mundial como la Premier League. Pero no se convenzan de que John va a hacer grandes cosas en el Wolverhampton. La va a tener bastante complicada y esperemos pues que eh, su adaptación sea lo más pronto a la cultura y a muchas otras cosas, a diferencia del fútbol brasileño, el fútbol suramericano. Pero no es un equipo que vaya a pelear absolutamente nada, ni siquiera puestos de Conference League. Y pues mucha suerte para John Arias, sin duda uno de los baluartes de la selección, aunque el técnico Lorenzo lo desgaste o no le saque el provecho que dan en los clubes y en la selección, eh, no lo hace rendir al 100%. Eh, Luchito Suárez, que para mí es el llamado a coger la titularidad, si no es Dairo Moreno, como vamos a hablar más adelante. Luis Suárez, dos asistencias, dos goles el fin de semana pasado, dos asistencias, su equipo 6-6, le ganó 4-1 el Sporting al Nacional, jugó 90 minutos, viene con ritmo y será llamado sin duda a la selección. Y para mí el que debería ser titular ante Bolivia y Venezuela, sin ninguna duda, es el de mejor estado de forma, después de Dairo Moreno. Muy bien por Lucho Suárez, ya entrando en sintonía en Portugal y muy bien por él. Eh, Lucumí,
Lukumi, que parece que tiene la cabeza más en otro lado que en el Bolonia. No tuvo un buen partido, le dan 6,3 de calificación, el de peor rendimiento en su equipo. Su equipo perdió 1-0 ante la Roma de Giampiero Gasperini. Eh, y pareciera que los rumores de la ida a la Premier, que el Sunderland ofrece, que no ofrece, que sí se va, que no se va, eh, lo tienen como con la cabeza distraída y no atraviesa un buen presente John Lucumí, pero sin duda convocado a selección junto con Davinson Sánchez. Esperaremos el desenlace en estos últimos días de esta semana que queda de traspasos en el fútbol europeo hasta el 1 de septiembre. Si se da al fin lo del Sunderland y los 28 o 30 millones que pagaría el Sunderland de Inglaterra al Bolonia, el Bolonia que no lo quiere dejar salir y el Bolonia que va a jugar Champions, ¿no? Quedó cuarto la temporada pasada y esperemos a ver qué decisión toma el jugador. El sábado Serna y Fuentes titulares en la derrota 4-2 ante el Red Bull Bragantino de Fluminense. Para mí otros dos posibles convocados, laterales izquierdos andan en muy mal momento. Mojica no la pasa bien, Machado tampoco la pasa bien. Angulo, que venía en un repunte, en Argentina le fue bien, cambio de club tras 4 meses, ahora México en Pumas, y no hay un lateral izquierdo consolidado. Tampoco Fuentes, pero podría ser una opción ante la debilidad de los rivales como Bolivia y Venezuela. Y Serna para mí que debería ser llamado sin dudas. Aunque muchos dicen que uno, que dos partidos nomás, pero ese muchacho viene trabajando bien desde que estaba en Alianza Lima. Por algo lo compró el Fluminense y sin duda ahora es titular. Los últimos 3 partidos ha sido titular en el Fluminense y viene buenos rendimientos tanto en Copa como en el Brasileirao. Y para mí dos convocados. Y a Fuentes darle la oportunidad. En Junior no lo hizo mal. Está en el fútbol brasileño. Tiene buena salida. No tiene buena marca, pero tiene buena salida. Ante Bolivia y Venezuela no va a haber mayores problemas eh, por el poco poderío ofensivo que tienen los dos equipos. Y perfectamente encajaría en una idea de un equipo ofensivo asfixiante como tiene que ser contra por lo menos Bolivia en Barranquilla. Campas titular, que seguramente será llamado por el profesor Néstor Lorenzo. Titular en el clásico de Arroyito, ganó 1-0 Rosario Central a Newell's Old Boys, con un golazo de Di María, del Fideo Di María. Un Campas que últimamente viene como quedado, ni suena ni truena en Argentina. Sí, es titular, juega seguido, pero que no ha vuelto a despuntar como fue hace año y medio, que inclusive lo llegaron a tantear equipos de Europa, creo que en Italia buscaron su contratación y se ha quedado un poco Campas, que igual manera es joven, 25 años, y que será para mí convocado por Néstor Lorenzo. Millán y Patiño titulares en el Nacional en Uruguay. En un injusto empate 0-0 frente a Boston River fue mucho mejor el Nacional de Pablo Peirano. Con unas buenas calificaciones, 6,7 y 6,6. Patiño recién incorporado al Once Caldas, lateral izquierdo. Y Millán, que para mí debería ser uno de los llamados a selección junto con Johan Romaña, sin duda, de San Lorenzo. Para mí podrían estar los 4 centrales, Lucumí, Davinson, Millán y Romaña perfectamente. Aunque ya hablaremos del amigo Jerry Mina, que será sin dudas convocado por Néstor Lorenzo, que él no suelta a los de él, sus amigos, sus conocidos desde el 2014 cuando Peckerman estaba aquí.
Y otras dos opciones que se pueden mirar, lateral izquierdo, 26 años, Millán creo que 24, con mucha proyección y con todas las cualidades para ser tranquilamente central de la selección. En México, James y Arcila ingresaron en el segundo tiempo en el empate 1-1 de León y Pachuca. Un James que está más pensando en lo que va a pasar de su futuro, si va a seguir en el club, si no va a seguir. Eh, Sin duda va a ser convocado por Néstor Lorenzo, eso ya lo sabemos, y será titular en los dos partidos, a menos que se lesione. Eh, y el muchacho Daniel Arcila, que de a poco va entrando en el León, eh, con mucha proyección ese muchacho. Y James, que a 3 meses y piquito de terminar el contrato y no parece ser que se quedaría sin club para el 2026. Y pues sin duda creo que debe preocupar al volante 10 de la selección. eh, no estar sin club a 6 meses, estar sin club y sin contrato a 6 meses de la Copa del Mundo. Eh, bueno, eso por el lado de James. Y Arcila entrando de a poco y ya marcando un gol hace 2 fechas. Y un León que no termina de levantar, puesto 10, creo que si no estoy mal, 7 puntos, 8 puntos. Y la tiene complicada el León, de verdad que la tiene complicada el León y la renovación del contrato de James Rodríguez. John Córdoba, doblete en la victoria del 6-0 ante el Sovetov en Rusia, 8,2. Volvió al gol el amigo John Córdoba, que seguramente será convocado. Y bueno, por el atacante colombiano que se reencuentre con las mieles del gol, que tenía extraviado el gol el amigo John Córdoba. Y esperar un mejor comportamiento en selección, que sin duda será llamado. Muñoz, el Dani Muñoz como siempre, este es otro de los más regulares junto a el Lucho Díaz, sin duda de los más rendidores y de mejor rendimiento en los últimos partidos, aunque está comenzando las temporadas europeas, pero de mayor regularidad en el rendimiento. Siempre, siempre importante en el Crystal Palace, en esa defensa de 5 y metiéndole una asistencia a su compañero en el Crystal Palace en el 1-1 ante Nottingham Forest. Lerma, que no es titular, pero que sin duda será convocado por Néstor Lorenzo y lo necesitamos en el medio campo, sin duda es pieza fundamental Jefferson Lerma, aunque no tenga los minutos y la titularidad que se esperaría del volante 6 de Selección Colombia. Daniel Ruiz debutó, el ex Millonarios, debutó en el CSKA de Moscú, jugó 20 minutos, su equipo ganó 3-1 ante el Akron. Y por estos tiempos que Millonarios tanta falta le hace un creativo que no tiene. Y bueno, ya inició su periplo por Rusia. Que le vaya muy bien a Daniel Ruiz. Y esperemos qué sucede con el volante bogotano. Jerry titular en el empate 1-1 de Cagliari y Fiorentina. Buen partido del mejor, con el de mejor calificación de su equipo, 7,6. Que viene jugando constantemente, pero para mí Jerry Mina ya cumplió su ciclo en selección. De verdad que cada vez que lo veo en selecciones no demuestra un buen nivel, no demuestra seguridad, confianza en el equipo y en la zona defensiva, pero que será por supuesto y más jugando continuamente como lo ha venido haciendo Jerry tanto en pretemporada como ahora en esta primera fecha en la liga italiana. Él será uno de los 4 centrales a llamar por Néstor Lorenzo.
El Tinito Gómez, que venía del Rennes de Francia, debutó, recién llegado al Vasco da Gama, debutó en la derrota 2-3 ante Corinthians, jugó 16 minutos y esperemos, han llegado muchos jugadores a Brasil recientemente, de Estados Unidos, Luis Sinisterra Cruzeiro, Carrascal a Flamengo, y el Brasileirao que de a poco se va volviendo un lugar más ameno para los colombianos, ¿no? Y que confían más en el jugador colombiano, en el talento colombiano. De a poco se va llenando la liga brasilera de colombianos, eh, y bien por esa del mercado colombiano y los fichajes. En México, el amigo Camilo Vargas, que no, su equipo no pasa por un buen momento, ni tampoco él. Eh, Su equipo viene de recibir 19 goles en los últimos 6 partidos. Por supuesto no ha tapado en todos, pero por ahí 10 o 12 goles ha recibido Camilo Vargas. No pasa por un buen momento. Llega un nuevo entrenador, llegó Diego Coca hace 1 o 2 partidos, perdió 4-2 contra el América de México. Y sin duda un momento en el que no da confianza, no llega en un buen momento ni con una confianza de que sin duda debe golpear tantos goles en tan pocos partidos para Camilo Vargas y que viene de una lesión, lo cual complica más todo, aunque sin duda para mí sería el titular, yo creo, y Lorenzo lo va a poner. Para mí debería ser Mier, pero Lorenzo, conociéndolo, él va a poner a Vargas, va a poner a James, si puede va a poner a Jerry, va a poner a John Córdoba, y etcétera. Más adelante hablaremos de la posible 11 ante Bolivia y etcétera. El presente de Camilo no es bueno en su equipo, y Atlas, que está en el puesto 15 de 18, y complicado lo del tema de el tema Camilo Vargas. Y bueno, este fue el periplo por las ligas en el fin de semana. Ahora sí entramos en materia con el fútbol colombiano, fecha 8. Millonarios 3, Junior 1 en el estadio Nemesio Camacho del Campín. La figura fue Nicolás Arévalo, que venía de muy malos rendimientos. Levantó el equipo, salió David González tras el partido y la derrota 2-1 frente a Unión entre semana. Reaccionó ante el líder, resucitó entre los muertos el cuadro embajador, sin dudas. Ya con la llegada de Hernán Torres para el siguiente partido de Copa ante Real Cartagena. Y un Junior que de verdad, creo que tan solo un remate al arco, muy mal partido de Junior. Eh, y Millonarios, que hizo la fácil, le dejó el balón a Junior, Junior lo manejó. Zona 1, zona 2 de Millonarios, y de contragolpe le ganó el partido a Junior. Un Junior sin reacción, Chará que no jugó bien, Castrillón, Paiva. De verdad que sorprende este resultado. Millonarios que venía de un punto de 18, y Junior pues que venía con un muy buenos resultados. Los últimos partidos no venía jugando tan bien, pero de muy buenos resultados, y pues claudica 3-0 ante Millonarios. Eh, Bien por el embajador, ahora esperar que llegue el nuevo entrenador, siempre con nueva escoba barre bien. Aunque Hernán Torres vendrá a apretar tuercas en Millonarios, eh, y esperar a ver qué sucede con el cuadro embajador. 5 puntos, 4 puntos, perdón, 4 de 21, y Millonarios que la tiene muy complicada para clasificar. Tendrá que ganar al menos 8 partidos más para siquiera estar metido en la pelea por el octavo lugar en la fecha 20. 11 Caldas Tolima ganó el
el Pijao 1-0 con un lindo gol de Samuel Velázquez. Y un Tolima que de a poco viene jugando mejor, de la mano de David González, con Lencina, Kevin Pérez, Nieto y Rovira en el medio campo, y unos laterales interesantes como Samuel Velázquez y Jorman Hurtado. Y de a poco Tolima sigue ahí. Y en la parte alta del campeonato, sin duda, 16 puntos, 8 fechas. Y pinta bien este Tolima, de verdad que pinta bien. Y el Once Caldas, muy curioso, o no curioso, esto es eh, de verdad que bastante normal en los equipos colombianos. Al que le va bien en Copa, por lo general le va muy mal en el campeonato. Desde que tengo memoria, hace por ahí 10 años o más, eh, cantidad de equipos, recuerdo un Millonarios, un Santa Fe, en Copa Libertadores, en Copa Suramericana, yéndoles bien en Suramericana y Libertadores y siendo un desastre en el campeonato colombiano. El Cali del 2016, de hecho, estuvo peleando por el segundo lugar del grupo, pasar a octavos, y en la liga era un desastre, puesto 16, 17, 11 es último, 2 puntos. Y la polémica del partido, sin duda, que para mí no es polémica, le roban un gol a Dairo Moreno en el minuto 94. Sin duda, para mí es gol, está habilitado, y era un 1-1 ante el Tolima. Eh, Más sin embargo, el 11 en liga no levanta, fue mejor Tolima. James Aguirre fue una de las figuras del partido. Y el 11 fue sin duda, em, le quitaron un gol legítimo a Dairo Moreno. Em, América 1, Nacional 1. De verdad que un flojo partido, lleno de errores. em, Lleno más de errores que de virtudes de los jugadores. Otro error de América en salida. Otro gol que le cobran el equipo rival. Y América, que reaccionó con el peruano Luis Ramos, que de cabeza en el juego aéreo es fuerte. Y no más, de verdad que el clásico, uno de los clásicos del fútbol colombiano, muy opacos, sin mucho juego, sin mucha emotividad, planchado. Los dos equipos decidieron repartir puntos, venían de ser eliminados, los dos técnicos más en la cuerda floja que para continuar en los dos elencos, tanto el Rojo de Cali como el Verdolaga de Medellín. Y otro empate, que América sigue abajo de la tabla en puesto 16, 15, 16. Nacional, que sí está un poco mejor en liga, pero que su rendimiento no es el esperado, después de lo que pasó en Copa en semana. Y Chico 0, Cali 0. Un Cali que venía con viento en la camiseta después de lo que pasó el viernes en la asamblea extraordinaria de accionistas, en la que se convirtió ya en una sociedad anónima, entrará capital extranjero, eh, y sin embargo un pobre partido ante Boyacá Chico, que la figura fue Manzanita Rodríguez, que terminó salvando al elenco azucarero al minuto 90 por una mano que para mí no es mano. El VAR se equivoca y pita penal y salva al Manzanita Rodríguez, sin duda, sin lugar a dudas, eh, uno de los tres mejores porteros de la liga en este momento. Y no más, de verdad que un partido bastante aburrido, eh, y otra vez dos expulsiones en el equipo, 7 expulsiones en lo que fue la fecha. Habría que repasar qué es lo que está pasando, por qué tantas expulsiones cada fecha tras fecha en el fútbol colombiano. Si son los árbitros que se apresuran, o de verdad que hay demasiada inocencia de parte de los jugadores en las entradas y en el accionar en el uno contra uno en los duelos. En- y un empate
que no deja al Cali bien parado, 8 puntos, 8 partidos, 10 puntos, y su arquero siendo figura, y adelante realmente muy poco lo del cuadro azucarero, y un chico que tampoco sin muchas opciones, y partido complicado en la Independencia. Eh, este jueves habrá convocatoria, saldrá la convocatoria del profesor Néstor Lorenzo, veremos las sorpresas, quienes entran, quienes salen. Y lo leo, dejen sus comentarios, hinchas, embajadores, verdolagas, americanos, azucareros, etcétera. Deje sus comentarios aquí abajo en la caja de los comentarios, los leo. Y chao, chao.